Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, Génesis, ayer y hoy. ...67 años atrás... este sonido original... de los Lottermittium... que iban a bombardear la Plaza de Mayo... porque lo hacían en nombre de la libertad... de la democracia y la república. En la madrugada del 18 de octubre de 1945... el recientemente inaugurado movimiento peronista, porque el pueblo había logrado la libertad del coronel Perón, tiene su primer mártir. En la desconcentración por Avenida de Mayo, donde hoy hay una repartición de la policía, que era el viejo edificio de Crítica, militantes comunistas asesinan a Darwin Passaponti, un joven que no llegaba a los 20 años. Es decir, en la fundación del peronismo aparecía la primera víctima, el primer mártir. Fue siempre el otro bando, por izquierda y por derecha, el que llenó de sangre al movimiento revolucionario popular, que fue hackeado por aquellos que se turnaban, unos en la protesta, otros en el manejo oligárquico, pero que uno le era al otro exactamente coincidente, porque recibían de afuera las órdenes y ellos habían estado peleando contra el eje a manera internacional, y entonces en el orden nacional habían armado la Unión Democrática, que perdió las elecciones el 4 de junio del 46. Y no se convencían que el pueblo quería un cambio estructural y de sentido. Y a eso se le sumó también una oligarquía clerical. Sí, administradores de la iglesia, la cúpula eclesiástica de entonces, tampoco estaba conforme. Y eso que Perón había puesto la enseñanza religiosa en las escuelas y como obligatoria. Ahora, ¿por qué los comunistas coincidían con la iglesia? ¿Y por qué los radicales con los de vuelta progresista, los socialistas, todos coincidían en contra de aquello nuevo que había aparecido? Unos recibían órdenes de Moscú, los otros de Londres, los otros de Washington, pero había aparecido un competidor. Era un competidor que representaba a las masas sufrientes y le quitaba a los tradicionales reclamadores, anarquistas, socialistas, comunistas, le quitaba las banderas. Y se cambiaban las banderas rojas por la bandera argentina. Se protestaba en azul y blanco. Y esto era difícil de entender para quienes estaban educados desde las internacionales. Y se pusieron todos de acuerdo. Y la FUA contribuyó en la conspiración como contribuyeron cada uno de los sectores que no tenían los votos y que habían hecho intentos anteriores con Menéndez en el 51, la muerte del cabo Fariña, para evitar que asesinaran a Perón y Evita en Campo de Mayo. Y así podíamos nombrar una enorme cantidad de atentados originados siempre por el otro bando. Y quien hoy tiene una estación de subterráneo, Carranza, entre otros tantos radicales, puso una bomba un 17 de octubre y mató a 6 personas que estaban en un acto. Y todo eso concluyó
en el asesinato en masa y el acto de terror más espantoso de la historia argentina. Sí. Hoy al mediodía, si usted anda por Plaza de Mayo, levante la cabeza y mire para arriba, porque a las 12:40 iba a caer una bomba en la Plaza de Mayo, y durante 5 horas iban a seguir bombardeando hasta que el último avión, el último piloto cobarde que tiró la última bomba a las 17:40 se fue a esconder a Uruguay. Sí, a exiliarse a Montevideo. Asesinaron ese día a 355 argentinos que ni siquiera sabían si eran peronistas o no, y dejaron malheridos a 600 en el acto criminal más grande de la historia argentina, escondido durante mucho tiempo y reivindicado solamente en los últimos años. Reivindicado me refiero por las organizaciones de derechos humanos, que por lo menos se expresan sobre esta barbarie. Este asesinato en masa, hecho por aviones de la Marina, o aviadores de la Marina y de la Aeronáutica, iban a producir un impacto de tal magnitud que después iba a terminar con quemas de iglesia. Y resulta que cuando actúa la policía, encuentran entre los que quemaban la iglesia a activistas de la Federación Juvenil Comunista, que seguramente hubo también del otro lado, porque la gente estaba muy indignada. Y se quemó también la Casa Socialista, y se atacó el Comité Radical, pero no se mató a nadie. Y entonces siguieron matando, siguieron atentando, y 3 meses después se quedaron con el gobierno. Y cuando se sublevaron civiles y militares para volver a la democracia, los fusilaron. Y aplicaron el CONINTES, y pusieron la gente presa, y la torturaron, y los comandos civiles allanaron las casas de los peronistas, violaron mujeres y robaron lo que podían, en nombre de la democracia, la libertad, y la manera de vivir que hoy pregonan sus nietos y herederos. Y después, como todo eso parecía poco, cuando regresó el peronismo, cuando el pueblo devolvió después de las proscripciones y de los sufrimientos a Perón, al gobierno y al poder, esperaron que se fuera físicamente de este mundo y se animaron a más en el 76. Y entonces ya desaparecieron a las personas. Sí. Y las patotas no eran nada más ni nada menos que la copia de los comandos civiles. Y todo se repitió sin que nadie apreciara de aquellos que sembraban cuanto peor mejor lo que iba a pasar incluso con ellos. Y ahora hay que soportar, en la vigencia de una democracia que puede ser fraudulenta, pero que en definitiva se vive en libertad, hay que soportar que algunos voceros salgan a pedir el derrocamiento del gobierno porque ya no saben más qué hacer en este tiempo donde se les agota a ellos la paciencia, porque están desesperados por seguir endeudando a la Argentina, como la llevaron en 1955 al Fondo Monetario y como la volvió a zambullir Macri después que Néstor Kirchner había cancelado la totalidad con el fondo. Sí, sí, son los mismos, no hay diferencias. Se repiten incluso sentados en el Congreso de la Nación, como Fernando Iglesias, ese casa peronista, ese profesor de educación física que es la pinturita del gorila, perseguidor de demócratas y de gente de pueblo. Y de esos hay un montón.
Y aquellos que exponen y hablan con la verborragia de Negri, sin haber hecho nunca el mea culpa de la conspiración radical en el bombardeo de 1955 con Zabal Ortiz matando gente arriba de los aviones y después canciller de Ilia. La verdad, el pueblo ha sufrido demasiado. Y a lo mejor, como pasaron tantos años, algunos se olvidaron. Nosotros no. Nosotros lo tenemos muy grabado. Y tenemos muy grabado cuando una de las bombas se lleva 2 trolebuses llenos de chicos en edad escolar. Asesinaron a criaturas. Criminales que nunca pagaron. Canijoba Corral tiene todavía la causa, con 20 cuerpos. Ahí está. Un día fui a hablar con el juez y me enteré que uno de los secretarios era hijo de un comando civil. Sí. La justicia tiene que ser divina porque la justicia terrenal en la Argentina no existe. Y nosotros no podemos olvidar el crimen, el asesinato y la muerte en mansalva que hicieron. En Guernica, en la Guerra Civil Española, bombardearon los nazis. Aquí bombardearon los propios argentinos a su pueblo. Crimen de lesa humanidad. Todavía estamos esperando que algún legislador se mueva y levante un dedo para reactivar esa causa de lesa humanidad. La verdad, el 16 de junio es una parte dolorosa, pero no sé cuántos la comparten. No sé cuántos se enseñó a sus hijos, a sus nietos, no sé cuánto la tradición oral alcanzó para contar la barbarie. Criminales, asesinos, que le hicieron en nombre de la libertad, la democracia y la república. Y resulta que ellos, los democráticos, dijeron solamente pueden votar y ser elegidos los que piensan como nosotros, lo demás, afuera. Y entonces, de Darwin Passaponti hasta el último, asesinado en el 76, mucha sangre corrió de este lado. Sí, demasiada. Y cuando alguno dice los terroristas, refiriéndose a lo que después pasó, estudien a la mayoría de esos terroristas, entre comillas, porque muchos son hijos de aquellos gorilas. Sí. Y así se vio en 1973 a Marta Lonardi, la hija del primer presidente de facto, después del golpe contra Perón en septiembre, subir las escaleras en la calle Oro, donde estaba el comando del Frejuli, trabajando activamente y distribuyendo boletas de Cámpora Solano a Lima. Sí, Marta Lonardi. Por eso, ella misma contó cómo también mataron a su padre dentro del golpe en el golpe. Nacionalistas que le creyeron a los liberales y a los masones y que duraron nada más que un suspiro dentro de ese golpe de Estado. Cuando el Lonardi dijo ni vencedor ni vencido, le dijeron, este está loco, si nosotros vinimos para vengarnos y matar a todos los que tengamos que matar. Y lo echaron. Y después dicen que aceleraron su muerte. Sí, secuestraron el cadáver de Vito. Sí, violaron los domicilios, se robaron lo que pudieron, e incluso todo lo que el pueblo le había regalado a Perón terminó yendo en remate en Estados Unidos y nunca se supo quién lo mandó. Y si ahora sabemos que Macri mandó el oro a Londres, seguimos igual, porque no reaccionamos ni antes ni ahora.
y ellos siguen haciendo lo que les parece. Sí, por izquierda y por derecha. Siempre fue igual. En el medio, esa tercera posición de Perón, que alguna vez, si queremos ser soberanos, deberemos recuperar. 16 de septiembre de 1955. No olvidamos ni perdonamos.